Shalom a todas y a todos. En esta clase voy a estar hablando de algunas versiones que han sido manipuladas del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Voy a estar hablando de el código real, de la versión israelita nazarena y la versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que pertenece a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron los primeros en hacer semejante cosa. Empezaron a darse cuenta los dirigentes de los testigos de Jehová que la gente estaba viendo que la propia escritura contradecía lo que enseñaban los dirigentes de los testigos de Jehová. Por tanto, se vieron obligados a cambiar y a alterar, a modificar, a suprimir palabras, versículos de las versiones, en la versión que ellos hicieron, llamada, repito, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. El código real, la versión israelita nazarena, han seguido los pasos de los testigos de Jehová y al darse cuenta que es tan grande la evidencia de que Yeshua es Dios, de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo forma parte de la divinidad. Hay tantas enseñanzas bíblicas que no han querido aceptar o que han querido desligarse estas comunidades mesiánicas o nezaritas o como se quieran llamar, que se han visto obligados a tener o crear sus propias versiones del Nuevo Testamento. Y voy a estar hablando voy a citar algunos versículos y vamos a estar viendo las alteraciones que han tenido que hacer. Repito, esta idea de tener una versión para tu comunidad no es nueva, ¿vale? No es nueva, no para nada es nuevo. Los testigos de Jehová lo hicieron en su día, ¿vale? Y ahora han seguido los pasos, el código real y la versión israelita nazarena. Básicamente, lo que quieren ocultar estas versiones, la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos, el código real y la versión israelita nazarena, básicamente lo que quieren ocultar es esto, que Yeshua es Dios, que Jesús es Dios. Han tenido que modificar palabras, alterar palabras, añadir palabras, como vamos a ver con estos ejemplos que tengo aquí preparados. Por ejemplo, hay algunos versículos que demuestran que Yeshua es Dios. Claramente, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Vale? En esta versión, y la gran mayoría de todas las versiones que vas a poder encontrar te dicen esto. ¿Vale? Puedes ver que en vez de decir verbo, dice la palabra, el logos, en griego, pero todas dicen y la palabra era Dios o el verbo era Dios. La gran mayoría, y ahora resulta que vienen los testigos de Jehová y después salen otras versiones, el código real y versión israelita nazarena, y dicen que no dice eso. Van en contra de todos los grandes eruditos que han hecho nuestras versiones. ¿Vale? Y tenemos muchas versiones. Repito, la gran mayoría de las versiones dicen el verbo era Dios. Vamos a ver lo que dice el código real. Desde un principio era Dabar de Elohim. Dabar es palabra. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar, que ya existía, era la expresión misma de Elohim. Era la expresión. Por tanto, aquí vemos cómo no dice lo que debería decir. Porque Yeshua no solamente es la expresión, Yeshua es el mismo Dios. Por ejemplo, en la versión israelita nazarena dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso. Fíjate bien en esto, la palabra estaba con el Todopoderoso y la palabra, o el que es la palabra, porque lo ponen entre paréntesis, gracioso esto de los paréntesis, el que es la palabra
era poderoso. Por tanto, la palabra estaba con el Todopoderoso y la palabra era poderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es todopoderoso, pero Yeshua es poderoso. Aquí se marca una clara diferencia entre Dios y Yeshua. Según esta versión, la versión israelita nazarena, Dios es el todopoderoso. Pero la palabra solamente es poderosa. ¿Vale? En la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, podemos leer: en el principio la palabra era, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. La palabra era un Dios. Esto es una barbaridad. Esto es algo impresionante. Decir que Yeshua era un Dios. Por tanto, la pregunta sería entonces, señores testigos de Jehová, ¿ustedes creen que hay más de un Dios? ¿Ustedes son politeístas? Porque si dicen que Yeshua era un Dios, es que hay varios, están dispersos por ahí, y Yeshua era uno de ellos. Bueno, repito, estos grupos, ¿vale? Tienen que modificar la propia palabra y crearse sus propias versiones. Porque si no es así, se vería claramente la verdadera enseñanza bíblica. Yeshua es Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice la Reina Valera: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claramente aquí podemos ver que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a ver el código real, lo que dice aquí. Estoy en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Mashiach ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos tener una relación íntima con el verdadero. ¿Vale? Con el verdadero, con mayúscula. Y con el auténtico estamos. Yeshua HaMashiach. Este es juez confiable y vida eterna. Aquí se han tomado la libertad, en vez de decir este es el Dios verdadero, en el código real dice este es juez confiable. ¿Es Dios, según esta versión, Yeshua? No, no es Dios. ¿Es un juez? Sí, es un juez. Como tantos jueces hubo en Israel. Es un juez, dice que es juez confiable, pero no dice Dios verdadero, como dice nuestra versión y como dice el griego. En la versión israelita nazarena podemos leer: sin embargo sabemos que el Hijo de Elohim está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y mediante su Hijo Yahoshua es un nombre que no existe, ¿vale? Pero bueno, aquí lo dice Yahoshua, el Mashiach, estamos en el verdadero. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Dice que mediante Yeshua, mediante Yahoshua, como dice aquí en esta versión, aunque ese nombre no existe, es Yahoshua o Yeshua. Pero bueno, cito otra vez, mediante Yahoshua estamos en el verdadero. Este es Elohim verdadero. Vale, hay una diferencia, aquí marca una diferencia sutil entre Yeshua y entre el verdadero. Vale, no nos hace ver que Yeshua es el verdadero Elohim, que Yeshua es el verdadero Dios. En Tito capítulo 2, versículo 13, nuestra versión dice, Reina Valera dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy claro. Jesucristo es el gran Dios y es el Salvador. ¿Qué dice el código real? Aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador Yeshua, el Mashiach. Aquí podemos ver cómo han dividido esta oración y han hecho ver y nos hacen que veamos que una cosa es el gran Dios y otra cosa es el libertador. ¿Vale? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador. Ahí marca una diferencia, cuando en realidad está diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión israelita nazarena dice,
aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro, Yahoshua al-Mashiach. Hacen exactamente lo mismo, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador. El gran Elohim y del Salvador. Hay como dos personas, ¿vale? Tanto en el Código Real como en la versión israelita nazarena. Y como la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, dice: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces aquí lo que hacen es dividir lo que se debería aplicar a Yeshua, gran Dios y Salvador, lo dividen. El gran Dios es Dios y nuestro libertador o nuestro Salvador es Jesucristo. Han quitado una vez más a Yeshua de su deidad, o intentan quitarle su deidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Reina Valera dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una vez más, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una persona. Y esa persona es Dios y Salvador. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¿Qué dice el Código Real? Simón Kefa, siervo y apóstol de Yeshua Mashiach, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador, Yeshua Mashiach, habéis recibido una fe, bla, bla, bla. Repito, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador. Es decir, es nuestro Dios a través de Yeshua, ¿vale? No es Dios, como dice la Reina Valera, no es Dios y Salvador. Según el Código Real, es Dios a través de nuestro libertador. Es decir, están haciendo que sean dos personas diferentes. En la versión israelita nazarena leemos: Simón Kefa, servidor y enviado de Yahoshua el Mashiach, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Elohim y del Salvador Yahoshua Mashiach. La justicia de nuestro Elohim y del Salvador Yahoshua. Una vez más, aquí lo aplican a dos personas diferentes cuando en realidad es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vale? La traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová dice: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe venida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Una vez más, los testigos de Jehová han hecho exactamente lo mismo. Dividen esta oración diciendo: esto va por Dios y esto va por Yeshua. Sin embargo, nuestro Dios y Salvador es Yeshua, es una persona. Vamos a ver un versículo que muestra la interpretación de los judíos que escucharon la enseñanza de Yeshua, y vamos a ver las alteraciones. Yeshua había dicho: yo y el Padre somos Ejad. Decir que yo y el Padre somos Ejad con una mentalidad judía es decir que tú eres Dios, ¿vale? Porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Adonai es Ejad, y de repente dice Yeshua: yo soy Ejad con mi Padre, yo soy Ejad, yo estoy ahí en el Ejad, en la unidad. Claro, esto para un judío era mucho, y de hecho vamos a ver lo que dice la Reina Valera. La versión Reina Valera dice que los judíos que escucharon eso, ¿vale? Los que escucharon eso, los que estaban allí, querían apedrearle, y dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú que eres un hombre, tú te estás haciendo Dios. ¿Qué dice el Código Real? Por buena obra no te apedreamos, sino por Hilul Hashem. Hilul es profanación. Hilul Hashem, por la profanación del nombre de Dios, dice aquí. Y porque tú, siendo hombre, te has hecho a ti mismo, agárrate ahora, te has hecho a ti mismo demasiado familiar con Elohim. Te has hecho familiar con Elohim y por eso te queremos apedrear. Ya que te tienes que reír, o sea, te has hecho demasiado familiar con Elohim y por eso te queremos apedrear. ¿Qué dice la versión israelita nazarena? No te vamos a apedrear por una buena obra, por obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces divino. Tú, siendo hombre, te haces divino, ¿vale? En realidad, tengo que reconocer que cuando dice te hacer divino es prácticamente lo mismo que te hacer Dios. Lo que pasa es que aquí es intentar no
poner de una forma tan directa lo que realmente dice este versículo, ¿vale? Pero te hacer divino y te hacer Dios es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Lo que pasa es que estás como quitándole fuerza cuando dices te haces Dios, ¿vale? Entonces la versión israelita nazarena le quita un poco de fuerza. El código real dice te haces demasiado familiar con Elohim, algo interesante y gracioso. Y la traducción del Nuevo Mundo dice, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Tú eres hombre y te haces un Dios. Una vez más, el artículo un lo han tenido que añadir para quitarle la fuerza y el poder que tiene este versículo. Yeshua es Dios. Y él mismo cuando dijo, yo y el Padre somos Echad, estaba diciendo, vosotros decís Adonai Echad, y yo digo que yo estoy en ese Echad. Yo estoy en esa unidad. Mi Padre y yo somos Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Versículos que demuestran que podemos orar directamente a Yeshua. Vale, hay un versículo donde vamos a ver que se puede orar a Yeshua, y vamos a ver lo que han hecho estas versiones. La Reina Valera dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjate que dice que Esteban invocaba. ¿A quién? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después dice que cae de rodillas y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vamos a ver lo que han tenido que hacer estas versiones. Porque te recuerdo, lo que te quieren ocultar es que Yeshua es Dios. Te lo quieren ocultar. Y se atreven a modificar la propia escritura, creando sus propias versiones. El Código Real dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Yeshua Adoní, que quiere decir Jesús mi Señor. Yeshua Adoní, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí ya está la trampa. No sé si te has dado cuenta. En primer lugar, Esteban está diciendo, Yeshua Adoní, recibe mi espíritu. Y después dice que cuando se arrodilla dice, Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. O sea que cuando está de pie, se dirige a Yeshua, y cuando se arrodilla, se dirige a Yahweh. Esto es completamente absurdo. Y te voy a demostrar. Lo que dice esta versión es esto, que Esteban estaba de pie, y dice, Yeshua Adoní, recibe mi espíritu. Yahweh. ¿Os dais cuenta de que esto no puede ser así? ¿Os dais cuenta de que Esteban decía, Yeshua, mi Señor, recibe mi espíritu? Y se arrodilla y dice, Señor, y la palabra es kurios. Y quiero decirlo esto en griego, kurios, Jesús, kurios, Señor Jesús, kurios Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando cae de rodillas dice, kurios, no les tomes en cuenta. ¿A qué kurios está hablando? ¿A qué kurios está diciendo, está refiriéndose a Jesús? Claramente. Esto es lo que pasó. Estaba de pie. Lo repito otra vez. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Ese Señor y el Señor, el primer Señor y el segundo Señor, el de pie de rodillas, es el mismo. La misma palabra en griego, kurios. Sin embargo, el Código Real dice, cuando está de pie, habla a Jesús. Cuando está de rodillas, habla a Dios. ¿Qué dice la versión israelita nazarena? Y se pusieron también a apedrear a Esteban, mientras él invocaba al Mashiach, diciendo, Maestro Yahoshua. En realidad, en griego hemos visto que dice kurios. Y aquí dice Maestro. Maestro Yahoshua, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, gritó, Yahweh. Aquí pasa lo mismo. Está de pie, habla al Maestro Yahoshua, no habla al kurios, no habla al Señor, habla al Maestro. Dicen Maestro. Ya vemos el primer cambio. Y cuando se arrodilla es cuando dice Yahweh. ¿Vale? Sin embargo, repito, es Señor Jesús, es kurios.
Y cuando dice Señor, no les tomes en cuenta este pecado, también es curios. La misma palabra griega. Traducción del Nuevo Mundo. Y siguieron arrojándole piedras a Esteban mientras de los testigos de Jehová, está la traducción, y él hacía petición y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, doblando las rodillas, clamó fuerte, dijo, Jehová, no les imputes este pecado. Aquí los testigos de Jehová han hecho exactamente lo mismo, pero te repito y te recuerdo que los testigos de Jehová tienen esta versión mucho antes que el Código Real y que la versión israelita nazarena. Por tanto, ¿quién copia a quién? Porque aquí dice exactamente lo que dice el Código Real y la versión israelita nazarena. En la traducción del Nuevo Mundo dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y de repente se arrodilla y dice a Jehová. Y ya cambia. El Señor cambia. No, es el mismo Señor y es Jesús, es Yeshua. Versículos que demuestran que podemos cantar y alabar a Yeshua. Lógicamente, y quiero repetir esto, si Yeshua es Dios, podemos orar a Yeshua, podemos hablar directamente a Yeshua. Si Yeshua es Dios, podemos alabarle, podemos adorarle, podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en él. En Efesios capítulo 5, versículo 19, la Reina Valera dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí dice, cantando y alabando al Señor, curios, al Señor en vuestros corazones. Y ahora, como dice el Código Real, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, confesando en forma cantada los salmos con vuestro corazón a Yahweh. Con vuestro corazón a Yahweh. Aquí dicen que se trata de Yahweh. La versión israelita nazarena dice, hablando entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh. Una vez más dice Yahweh, porque no admiten que podamos cantar a Yeshua directamente, alabar a Yeshua directamente, adorar a Yeshua directamente. Estas versiones no lo admiten. Porque si lo admiten, estarían reconociendo que Yeshua es Dios y es digno de alabanza y es digno de adoración. Y por eso nos lo quieren ocultar de esta forma. La traducción del Nuevo Mundo dice, hablándose a sí mismos con salmos y alabanzas a Dios y canciones espirituales, cantando y acompañándose con música en el corazón a Jehová. Estos también, los testigos de Jehová, dicen también a Dios, a Jehová. Sin embargo, dice curios. Sabemos que constantemente el apóstol Pablo, cuando se dirige a Yeshua, habla de curios, habla de nuestro Señor. Si confiesas con tu boca que Yeshua es curios, que Yeshua es